Si hay algo que yo quería era sentarme acá, estar en blanco y negro y escuchar al maestro. Ger. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien. Un gusto verte. Muy bien. Bueno, hoy se cumplen 70 años justo y ayer nos recordaba Marina Baldo el tema. 70 años de la muerte de un mito, podríamos decir, de trascendencia mundial. Bien. Eva Duarte de Perón. No es solo alguien que estuvo en la Argentina y que es adorada por algunos, odiada por otros, santificada también por muchos sectores populares de la República Argentina, sino que su obra y su forma de actuar alcanzó niveles internacionales. Fue una persona reconocida en todo el mundo, incluso celebró una gira por Europa y por España muy recordada hacia la década de 1950. Pero ¿quién fue Eva Perón? Murió con tan solo 33 años. Muy jovencita. O sea, Evita casi no alcanzó a vivir, podríamos decir, ¿no? Por más que los estándares de vida de la época no eran tan extendidos como ahora, pero 33 años seguía siendo una jovencita. Había nacido, estamos viendo imágenes, en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, donde desde muy chica soñaba con ser actriz. De la mano de Pedrito Quartucci, un actor muy conocido de la época, logró salir de ese pueblo que ella, digamos, resentía. No podemos decir que odiaba, pero tenía un cierto resentimiento. ¿Por qué? Porque era hija ilegítima de un estanciero y de ahí un poco su odio a las clases dominantes. Su padre, Juan Duarte, una personalidad de Junín, simplemente era el amante de su madre, con quien había tenido 5 hijos, quienes no pudieron ingresar al velorio. Tal vez el dolor más grande que sufrió Evita fue cuando la mujer de Juan Duarte le impidió a ella, a su madre y a sus hermanos entrar al velatorio de su padre. A partir de ahí se transformó la personalidad de una niña adolescente que llegaría a transformarse en un mito años después. Eva Perón logró, después de entablar una relación con Juan Perón antes de que éste llegara a la presidencia, cuando era ministro de Industria, cuando era ministro de Trabajo del gobierno militar de 1944, logró entablar una relación y logró que en 1945, cuando Perón fue detenido, se realizara la movilización del 17 de octubre que terminó con Perón liberado y después con la campaña presidencial para que Perón llegara al sillón de Rivadavia. ¿Descansó Evita? No. Se transformó en lo que podríamos llamar hoy una ministra de Desarrollo Social o de Asistencia Social, aunque no tenía cargo, tenía una fundación. Empezó a analizar la situación de los sectores más desprotegidos del país, sectores que prácticamente no tenían nada, y entabló una relación con ellos y vio la manera de por lo menos despertar una sonrisa. Claro. ¿Solucionó la vida de muchos argentinos Evita? En parte sí y en parte no. Pero cuando recorría el país repartiendo máquinas de coser, pelotas de fútbol, cosas muy simples para gente que no tenía nada, realmente les estaba dando una sonrisa. Y yo creo que mucha gente la recuerda hoy todavía, la gente mayor, porque Evita hizo sonreír a los hogares pobres de la Argentina y al mismo tiempo los hizo esperanzar con un futuro mejor en una época extremadamente complicada. Estamos hablando de la posguerra, de un país que comenzaba a industrializarse, que los obreros empezaban a ganar ciertos beneficios y ella se transformaba en el alma de ese peronismo que tenía, podemos decir, a la mitad del país a favor y a la mitad del país en contra. Sin embargo, ese cuerpo frágil, menudo, podríamos decir, de una Evita muy jovencita,
comenzó a sufrir el cáncer de útero. Fue operada un par de veces, a veces engañada porque trajeron un médico, un especialista estadounidense para que la operara sin que ella se supiera, porque quería ser operada por médicos argentinos, y empezó a comienzos de los años 50, hacia el 26 de julio de 1952, se cumplen hoy 70 años cuando falleciera, una etapa de decadencia física que a veces no le impedía seguir trabajando por lo que, o por quienes ella llamaba los descamisados, ¿sí? Claro. La gente que no tenía nada. No sé si podemos, ahí la estamos viendo a Evita recorrer el país y repartiendo lo que te decía, alegría a un pueblo pobre, desde el norte hasta el sur del país. La CGT la elige para que sea la candidata a vicepresidenta en la fórmula de 1951 con Juan Domingo Perón. Nadie sabía en realidad cuán era o cuán enferma estaba Evita, si Evita podía soportar una vicepresidencia o no. Vamos a ver si el señor o la señorita directora nos ubica el video. Ahí está, cuando Evita renuncia a eso que le había dado la CGT. ¿La escuchamos? Sí, dale. Le avisa al pueblo que no quiere ser candidata. Son nuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nación. A millones de compatriotas tiene apenas 32 años 30 en ese y momento. nada. Sí, nada. Era una persona extremadamente joven, con mucho para dar, todavía seguramente para el país, con ideas muy innovadoras para la época, pero finalmente la enfermedad que padeció nos privó o la privó a la Argentina de tener una Evita por más tiempo. A ver, Evita fue mucho de eso que veíamos ahí, una mujer con un conocimiento innato del manejo de la política, no había estudiado, apenas había estudiado actuación, era actriz, filmó películas acá en Córdoba, la recordábamos hace poco tiempo en la zona de Calamuchita, pero entre su personalidad y el publicista que tenía Perón, Raúl Apple, construyeron ese mito que trascendió las fronteras argentinas. Incluso el funeral de Evita fue el funeral más grande que conoció la historia de la República Argentina. Ahí lo estamos viendo. El cuerpo de Evita fue embalsamado por un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Pedro Ara, un español que trabajó durante muchísimos años aquí en Córdoba. Algunos de sus trabajos se pueden ver en el Museo del Hospital Nacional de Clínicas. Y después sufrió un gran derrotero sobre el que se está haciendo una serie ahora, Santa Evita, a partir del libro de Tomás Eloy Martínez. ¿Qué pasó con ese cuerpo después de la caída del peronismo en 1955? Pasó desde el 1952 hasta el 55 en la CGT, y después algún grupo de militares intentó quemarlo, intentó destruirlo, incluso hasta llegaron a amputarle un dedo para ver cómo se quemaba eso y ver en cuánto tiempo lo podían destruir para que el mito desapareciera. Los militares o un sector de los militares pensaba que el mito iba a desaparecer con el cuerpo. No es así, nada que ver. La imagen de Evita perdura hoy en el corazón de muchos argentinos. La Iglesia Católica me dio, una parte de la Iglesia, podemos decir, no toda, me dio
para evitar la desaparición del cuerpo de Evita, la trasladaron de manera secreta en barco a la tumba 41 del cementerio central de Milán, en Italia, donde descansó 14 años bajo el nombre de Anna María de Magistris. Así fue llevada Evita a Italia como la esposa de un inmigrante italiano y así fue enterrada hasta que se la devolvieron en una citroneta, se la llevaron desde la tumba 41 de Milán hasta la residencia de Puerta de Hierro en Madrid a Juan Domingo Perón, en un acuerdo en el que participaron militares argentinos, el presidente Lanusse y la Iglesia Católica para tratar de apaciguar los ánimos políticos en la República Argentina. Después, el cuerpo de Evita estuvo en la residencia de Olivos durante mucho tiempo, hasta el golpe militar de 1976, cuando fuera trasladada al cementerio de la Recoleta, el cementerio de la familia Duarte, donde descansa hasta el día de hoy. Evita, un mito querido por gran parte del pueblo argentino, odiado por otros, santificada por algunos, pero una parte crucial, trascendental de la historia argentina, cumple hoy 70 años de su fallecimiento. Me parece, Ger, le debe estar pasando también a los televidentes del otro lado. Wow, ¿no? Wow. La manera en que lo explicaste, claro, las imágenes de la época. Es difícil entrar a analizar a la figura de Eva Perón tal cual, manteniéndose en un plano de cierta parcialidad, ¿no? Es imposible de cierta imparcialidad, es imposible la imparcialidad pura, porque la figura de Evita despertó amores y despertó muchísimos odios en el país. Pero hay que verlo como alguien trascendental en la historia de la República Argentina y como alguien que le dio alegría, por lo menos, si no solución, a los sectores más desposeídos, a quienes no tenían absolutamente nada allá por mitad de la década del 40, principio de los años 50. Ger, gracias. Chao, hasta la semana que viene. Con esto nosotros hacemos la última pausa. En la mañana del regreso, la recta final.